Hola a todos, bienvenidos a la clase número 14, esta clase titulada Aplicaciones Industriales de la Biología, parte 2. Ahora les va a hacer mucho más sentido el nombre, el título de esta clase. Entonces, en esta clase vamos a ver brevemente un repaso de la clase anterior y vamos a hablar sobre bioproductos y química verde. Vamos a hablar de biomimética y biomedicina, que son conceptos que antes ya hemos mencionado, pero ahora los vamos a abordar con más profundidad. Entonces, en la clase pasada hablamos de ingeniería genética. Voy a poner el láser. Hablamos de ingeniería genética, que dijimos que es la herramienta para poder modificar el ADN. Y esta modificación luego la vamos a introducir en algún organismo. Este organismo es el sistema de expresión, en el cual vamos a expresar la proteína codificada por un ADN. Y puede ser procarionte o eucarionte. O sea, pueden ser bacterias, hongos, levaduras, plantas, animales, células, etc. Hablamos de cómo se hacía la modificación genética, que teníamos que elegir un gen de interés, luego necesitábamos un vector y luego necesitábamos un sistema de expresión, que no sé por qué no aparece acá el monito. Necesitamos entonces el hospedero, ¿verdad? Y finalmente también hablamos de organismos transgénicos. ¿Se acuerdan que hablamos de este salmón que era más grande, que estaba modificado genéticamente para ser 12 veces más grande? Hablamos de los mosquitos, en el cual yo me equivoqué en la clase pasada porque dije que estos mosquitos eran estériles y tenían descendencia. Entonces obviamente eso no puede pasar. Lo que pasa es que estos mosquitos están modificados para morir muy jóvenes. Mueren a los pocos días. Entonces, claro, compiten con los mosquitos que pueden estar infectados con Zika o dengue u otras enfermedades, se cruzan con las hembras, tienen descendencia y esos mosquitos que nacen, los machos, también mueren muy rápido. Entonces así van compitiendo y va disminuyendo la población de mosquitos que sí se infectan y pueden transmitir la enfermedad. Y también hablamos de la modificación genética del algodón, de que esta planta ahora produce una toxina que hace que las larvas, al tratar de comerse esta plantita, se mueran, ¿verdad? Entonces, eso es de lo que hablamos de ingeniería genética, sistema de expresión y organismos transgénicos. Esta clase vamos a comenzar hablando de los bioproductos, que los bioproductos, como dice acá, son productos generados a partir de diversos tipos de biomasa mediante la acción de microorganismos y de enzimas. Cuando estamos hablando de microorganismos, hablamos de una biosíntesis y con enzimas hablamos de una biocatálisis. Catálisis porque las enzimas son las responsables de catalizar las reacciones químicas, ¿cierto? Entonces, actualmente los bioproductos han tomado una gran relevancia a nivel mundial debido a que permiten aprovechar subproductos industriales, o sea, productos que a veces en un proceso industrial hubiesen sido un desecho, ahora se pueden aprovechar para obtener otro producto, ¿cierto? Entonces su transformación entrega valor agregado a esto que antes era un desecho, lo que puede suponer un ingreso extra para una empresa si es que la empresa decide comercializarlo, ¿verdad? Y los bioproductos generados por la acción de microorganismos o de enzimas, en general, es la vía más eficiente y la más sostenible para generar valor en estos productos que antes eran desechos, y también nos sirve esto para que la empresa o la industria pueda diferenciarse de su competencia. Y algunos de los bioproductos que se producen en la industria son los que vemos en estos cuadros. Como podemos ver, hay bioproductos en distintos tipos de industria, en industria de alimentos, médica, agrícolas forestales, en biocombustibles y en otros. Y acá vemos distintos productos específicos en los cuales participan o microorganismos o enzimas, haciendo biosíntesis o biocatálisis. Por ejemplo, en el pan ustedes saben que se utiliza levadura, al igual que en la cerveza. En las carnes se usan enzimas para ablandar las carnes. En los lácteos podemos, por ejemplo, usar lactasa para eliminar la lactosa. Y así la gente que es intolerante a la lactosa no tenga problema en consumir esos lácteos. En bioproductos médicos ya hablamos también de la producción de insulina, de vacunas recombinantes, de producción de vitaminas a través del uso de microorganismos. Esto es muy importante, por ejemplo, la vitamina B12, que su principal fuente es a través del consumo de carnes,
Y ustedes saben que las personas veganas y vegetarianas no consumen carnes, por lo tanto necesitan un suplemento de B12. Entonces, si seguimos la línea de ser vegano, un vegano no va a querer consumir vitamina B12 que fue obtenida de un animal. Entonces, para esto se utilizan microorganismos que son capaces de sintetizar B12 y así tenemos una B12 vegana, digamos. También ya hablamos de los insecticidas que se pueden producir, de algunos fertilizantes, hablamos de la industria de la celulosa, también hemos comentado un poco de los biocombustibles. Esto es muy importante, podemos producir bioetanol a partir de, por ejemplo, de desechos de una industria de celulosa. Podemos producir biodiesel a partir de grasas o de aceites de origen vegetal o animal. Podemos producir biogás en las plantas, por ejemplo, en la farfana, que es planta de tratamiento de agua, se puede producir biogás, y etcétera. ¿Verdad? Tenemos muchos ejemplos en detergentes, en pinturas, materiales. Vamos a ver algunos de ellos. Algo muy importante es este concepto de la química verde, porque este concepto está relacionado con la sustentabilidad y tiene como objetivo utilizar un grupo de como principios para reducir o eliminar el uso o la producción de sustancias peligrosas cuando uno diseña, manufactura o aplica productos químicos, ¿ok? Es como un catálogo de principios que deberíamos seguir al trabajar con productos químicos, ¿ok? Eh, Acá vemos, son 12 como los principios destacados en la química verde. No vamos a hablar de cada uno de ellos, pero ustedes pueden buscar más en detalle. Por ejemplo, en el número 1 tenemos la prevención, que es preferible evitar la producción de un residuo a que tener que reciclarlo. Entonces, vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos para que el proceso no produzca un residuo que no nos interesa, ¿verdad? En vez de tener que reciclarlo, es mejor no producirlo. Por ejemplo, esto que se refiere a la economía atómica, se refiere a que en un proceso químico deberían tratar de ocuparse todos los átomos de que están presentes en el proceso, para que nada sobre, ¿cierto? Para que no haya subproductos. Es bien parecido al número 1. También necesitamos, por ejemplo, el número 4, diseñar productos que sean eficientes y seguros, o sea, que tengan baja toxicidad, en vez de estar pensando de cómo elimino los tóxicos de un medio ambiente, es ojalá producir cosas que no sean tóxicas. Tenemos por acá en el 7, muy importante, que es uso de materias primas renovables. Tratar de usar siempre como sustrato, como materia inicial, materias renovables y no materias que se vayan a agotar en el tiempo, ¿verdad? Que no se vayan a reducir a lo largo de su uso y que no perjudique el medio ambiente, es donde se sacan. Bueno, etcétera. Entonces acá tenemos estos 12 principios que forman parte de este concepto de la química verde. Algunos ejemplos dentro de esta categoría de generar productos eficaces pero no tóxicos son antiadherentes, que se utilizaban en la superficie de barcos y son antiadherentes para que no se incrusten moluscos y no se peguen como organismos vivos en los barcos. Entonces, antes, estamos hablando desde los años 70, se utilizaba pinturas o recubrimientos con óxido de tributilestaño. El problema de esto es que, a pesar de que funcionaba súper bien para que no se incrustaran los moluscos o algas en los barcos, es súper tóxico. Tiene una vida media muy larga, entonces puede vivir mucho tiempo ahí en el ambiente, se acumula en los moluscos, se acumula en aves, en algas, entonces no es, digamos, no es una química verde, no es favorable para el medio ambiente. Entonces había que trabajar, en vez de enfocar los esfuerzos en tratar como de eliminar la toxicidad del medio ambiente, así como de pensar cómo limpiamos el agua, es mejor buscar una nueva alternativa que no tenga estos efectos secundarios. Y así es como se diseñó esta pintura que se llama C9, que es una alternativa que es biodegradable porque no tiene una vida media tan larga, no queda dando vuelta en el ambiente tanto tiempo, no se acumula en los animales y no es tóxico. Entonces así surge esta nueva solución que digamos que es más verde que el tributilestaño. Por otro lado,
Esto debe ser mucho más familiar para ustedes, que en la actualidad se están diseñando muchos polímeros biodegradables para tratar de usar plásticos, o sea, generar plásticos que no duren tanto tiempo en el medio ambiente, que no se demoren tanto en ser degradados, ¿verdad? Y ejemplos de estos son el ácido poliláctico, PLA, y el ácido poliaspartico, que son polímeros eh, que se demoran menos en ser degradados en la naturaleza y que tienen las mismas propiedades que otros plásticos o incluso propiedades mejores. Entonces esto también apunta a otro punto de nuestro reloj de la química verde, es de generar productos que sean biodegradables. Otra cosa muy importante es tratar de desarrollar metodologías que nos permitan monitorizar en tiempo real lo que está pasando en un ambiente. Esto también es parte de nuestro decálogo del relojito, y para esto necesitamos equipos o métodos que nos permitan detectar concentraciones muy muy bajas de algún producto. Porque, por ejemplo, si yo tomo una muestra de agua y la analizo, yo puedo decir como, ah, no, esta muestra no tiene tributilestaño, que era el producto tóxico del antiadherente de los barcos. Pero puede ser que la técnica que yo estoy usando no sea capaz de detectarlo porque hay muy poca concentración, ¿cierto? Pero esa concentración puede ser muy baja y de todas maneras causar daño en el ecosistema. Entonces, para esto se han desarrollado técnicas analíticas, o sea, técnicas de análisis que permiten con muestras pequeñas hacer mediciones en concentraciones muy, muy bajas. Ejemplo de esto, que lo denominan Ion Footprint Detector, que es una espectrometría de masa, o sea, es una espectrometría de gases acoplado a masa, no importa el detalle de esto, pero permite detectar concentraciones muy, muy pequeñas sin una gran necesidad de la muestra, o sea, de tomar una muestra muy grande, porque tampoco la idea es ir a un lago y sacar 20 litros de agua, que bueno, puede ser que 20 litros de agua no es tanto, pero probablemente esos 20 litros de agua va a tener que concentrarlo y usar muchos procesos, usar energía para poder concentrar la muestra y ahí recién medirla. Entonces la idea es tener un sistema analítico que nos permita no puedo decir esa palabra, monitorizar in situ en el momento qué es lo que está pasando, ¿ok? Sin tener que hacer grandes procesos. Por eso es muy importante esto de desarrollar nuevos equipos. Bueno, eso es con respecto a la química verde. Podemos ver más detalles también después cuando tengamos el horario de consulta. Pero vamos a pasar al otro concepto, que es la biomimética. Que la biomimética, como dice, es una ciencia que estudia los modelos de la naturaleza y luego los imita o se inspira en sus diseños o en sus procesos para resolver problemas humanos. Entonces, esta es una nueva idea, una nueva ciencia que estudia las mejores ideas que han surgido en la naturaleza y cómo estas nos pueden ayudar a resolver problemas ahora. Entonces, esto no es como una categoría de productos, como lo habíamos visto antes en la química verde, sino que es un método por el cual los diseñadores o científicos e ingenieros hacen investigación en los sistemas biológicos y pueden determinar cómo los organismos resuelven ciertos problemas, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos utilizar la información que está disponible, que surgió por la selección natural de miles de años? Entonces, obviamente en la naturaleza tiene que haber algo que nos pueda dar alguna pista o alguna ayuda para solucionar un problema. Algo muy importante es que la biomimética no solo se refiere a copiar las soluciones que están en la naturaleza, sino que es una fuente de inspiración. Se pueden mejorar estas soluciones. Entonces, así es como no solo hay una copia, que es muy fácil, sino que tratamos de implementar algo que sea un poco más novedoso. Y ahí es donde aplicamos la ingeniería y aplicamos la ciencia. Y por lo tanto, la biomimética es una herramienta que nos puede ayudar a diseñar procesos verdes, procesos de química verde, ¿ok? Porque la naturaleza ha tratado siempre de seguir subsistiendo, entonces la naturaleza en general no produce cosas tóxicas para arruinar el mismo medio ambiente. Entonces, ¿cómo la naturaleza lo hace para que no pase esos procesos tóxicos?
es una fuente de inspiración y es una fuente de estudio. Existen 3 niveles en los que podemos aplicar la biomimética. Por ejemplo, el primero es la forma. La forma tiene que ver con lo que vemos, con el aspecto visible, con una configuración tridimensional y por lo tanto tiene que ver con las estructuras y con los patrones. Por ejemplo, acá esta ave que tiene este pico como en forma de cuchara, entonces esto es lo que a él le sirve para agarrar peces. Entonces nosotros acá nos podemos inspirar en esto para hacer algún sistema que permita agarrar algo, ¿verdad? Otro nivel de aplicación es un proceso que está definido por la sucesión de distintos pasos para alcanzar un resultado final, un resultado particular. Entonces, esto usualmente son, no usualmente, un ejemplo son reacciones químicas en el cual se traspasa información o comportamientos. Entonces, por ejemplo, en la respiración celular o en la fotosíntesis, es un proceso del cual podemos sacar inspiración. Entonces, podemos analizar qué pasa con cada molécula en cada uno de los pasos de la fotosíntesis, cómo cambia la estructura química a través de qué enzimas. Entonces, podemos tratar de imitar ese proceso para obtener otro resultado. Y un tercer nivel de aplicación es un sistema, cuando ya estamos viendo algo un poco más grande, y tiene que ver con las relaciones o las configuraciones que existen entre distintos componentes que interactúan entre ellos. Y que todos estos componentes realizan una tarea en conjunto. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo funciona un ecosistema para sobrevivir y basarnos en eso para generar alguna aplicación. Entonces, estos son los 3 niveles de aplicación. Además de 3 niveles de aplicación, existen 3 escalas en las que podemos aplicar estas innovaciones biomiméticas. Una escala micro, meso o macro. La escala siempre depende desde la fuente que nos estamos inspirando. Si algo es mucho más pequeño que la fuente que utilizamos como inspiración, estamos hablando de tamaño micro. ¿Ok? Por ejemplo, un microchip que trata de imitar cómo el cerebro guarda información, pero es mucho más pequeño, entonces estamos hablando de una escala a nivel micro. Una escala a nivel meso es una escala en la cual es de tamaños similares, es algo intermedio, y es similar, como decía, a lo que nos inspiramos. Por ejemplo, este es un chita, que imita obviamente a este animal, y tiene un tamaño bastante similar o dentro de la misma escala que un chita de la naturaleza. Entonces esto es una escala de aplicación del orden meso. Y por último, macro, como ya podrían saber, se refiere a cuando la aplicación es mucho más grande que la inspiración. Entonces, por ejemplo, acá hubo unos arquitectos que se fijaron en cómo funcionaban los termiteros. Entonces, que las termitas construyen estas estructuras que permiten mantener una temperatura constante adentro. Y eso es gracias a distintos sistemas de ventilación que tienen. Y eso lo hacen principalmente las termitas para que crezcan hongos adentro y son los hongos de los que ellas se alimentan. Y esos hongos necesitan tener una temperatura más o menos constante. Entonces hacen toda esta estructura para poder alimentarse de esos hongos. Y un arquitecto se basó en esto y generó un edificio que obviamente es mucho más grande que el termitero. Este edificio se llama Eastgate. Y la gracia es que este edificio permite ahorrar energía y manteniendo la temperatura de forma constante. Y por último, ya hablamos que existían niveles de aplicación, escalas de aplicación, y ahora estamos hablando de niveles de abstracción. Cuando nos inspiramos en un sistema biológico, podemos hacerlo de forma literal. Por ejemplo, ver cómo funciona la trompa de un elefante. Y vemos que tiene ciertos huesitos, como los huesitos tienen ciertos ángulos con los que se puede mover, qué tipo de palancas tienen, etc. Y eso lo podemos aplicar para hacer un brazo mecánico, ¿verdad? Entonces, copiamos de forma literal, tal cual como es en la trompa del elefante.
El problema de esto es que uno para copiar algo tal cual necesita mucha información, necesita saber exactamente cómo funciona el sistema y a veces no tenemos toda esa información disponible. Y otro nivel de abstracción es el nivel metafórico, en el cual, como ustedes podrán pensar, es inspirarse en algo, pero no hacerlo de manera literal, sino como buscar otro concepto en el cual pueda ser aplicado. Y esto tenemos como ejemplo las redes neuronales que se usan en los algoritmos. En computación, estas obviamente no es que el computador tenga neuronas adentro, no tiene células funcionando, sino que yo me inspiro en cómo se conectan las neuronas en el cerebro, cómo las neuronas forman nodos y cómo se transmiten la información. Y eso yo lo uso para armar un algoritmo en el computador. El problema del metafórico es que obviamente hay que tener más imaginación porque hay que tratar de pensar afuera de la caja. O sea, tengo este mecanismo y tratar de esto llevarlo a otro proceso. Eso a veces no es tan fácil. Y vamos a ver algunos ejemplos de la biomimética. El velcro, creo que ya lo hemos mencionado. Hemos mencionado algo similar también de las patitas del gecko, ¿se acuerdan? Había un ingeniero suizo, se llamaba George Mestral, que veía que su perro que salía a pasear volvía siempre después lleno de como pinchitos, de cositas pegadas en su pelaje. Y a él se le ocurrió revisar estos y vio que tenían esta forma, que tenían muchas puntas, y esas puntitas al tener tanta superficie hacía que se quedaban pegados en el pelaje del perrito. Entonces todas estas espinas lo inspiró a él a desarrollar el velcro, que el velcro si lo miramos en el microscopio son muchas espinitas y que se unen a otra superficie, ¿verdad? Y esto fue usado, como dice acá, hasta en la NASA para en los trajes de los astronautas. Entonces, basándonos en la naturaleza, en observar la naturaleza, pudimos desarrollar este nuevo material a través de la biomimética. Recuerden que la biomimética es una herramienta. También tenemos otro ejemplo de la flor de loto. La flor de loto tiene unas hojas grandes. Estas hojas son impermeables y además de ser impermeables son hidrofóbicas. Entonces, como ven acá, esta gotita de agua no se esparce en la hoja, sino como que se contrae, no interactúa bien con la superficie de la hoja y queda así de manera impermeable. Entonces se estudió qué era lo que hacía que esta hoja fuera hidrofóbica, cuál era la estructura química que tenía, y esto se utilizó como inspiración para hacer pinturas que fueran hidrofóbicas, por lo tanto, cuando llueve las pinturas se lavan, como que arrastran todo lo que está encima porque no interactúa directamente con la pintura. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, en este caso, mirando la estructura. Entonces, ustedes cuando vean estos ejemplos tienen que pensar, ¿qué tipo de aplicaciones? ¿De estructura o de forma? La de forma o las otras que vimos, y en este caso con el pajarito es de forma. También tienen que pensar el nivel de escala, si es micro, macro o meso. En este caso el tren bala es mucho más grande que el pajarito, entonces es macro. Y también tienen que pensar si es literal o es metafórico, y en este caso, por supuesto, es una aplicación metafórica o literal. Bueno, ahí lo dejo para que lo piensen. Entonces este pajarito se dieron cuenta que es súper aerodinámico. Este pajarito va a pescar, entonces se tira al agua, se zambulle en el agua y sale. ¿Ya? Entonces tiene esa estructura que puede reducir la fricción con el agua y así puede atrapar los peces fácilmente. Entonces ese tren bala se inspiró en esta estructura del pajarito y permite, al tener este diseño con esa forma, ahorrar energía y poder viajar más rápido. Y otro ejemplo que yo creo que no es tan bueno, esta es claramente una aplicación de estructura que se basó en este pez, un pez cofre, que se supone que con los estudios que hicieron es un pez que es súper hidrodinámico, que si analizan computacionalmente las ondas del agua al pasar el pez se dieron cuenta que funciona súper bien. Entonces Mercedes-Benz desarrolló este auto que le puso Bionic Car y que se supone que tiene un menor coeficiente de arrastre y un mayor volumen interno en comparación con otros autos similares. Entonces
Es otro tipo de aplicación de la biomimética. Y así hay muchos, estos son algunos para que ustedes los conozcan y los podemos discutir después. Que esté muy bien. Ah, este ya lo vimos, ya lo expliqué, perdón, se me había olvidado. Que este es el de los termiteros que ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? Que el edificio podía ahorrar hasta un 35% de energía sin poseer un sistema de aire acondicionado tradicional, porque su sistema de enfriamiento o de calefacción es natural. Perdón, yo pensé que habíamos terminado la clase. Me faltaba la biomedicina. La biomedicina, ustedes ya lo han escuchado, que consiste en la aplicación de técnicas y herramientas de la ingeniería en el campo de la medicina. También es conocida como ingeniería biomédica. Entonces, esta ciencia lo que hace es diseñar y crear equipos que puedan ayudar a la medicina, ya sean como prótesis sofisticadas, equipos que permitan hacer detección y diagnóstico, o equipos médicos, eh, bisturí, mascarillas, etc. Entonces, ejemplos que se han desarrollado en la biomedicina son prótesis muy específicas, como las que hemos hablado varias veces, prótesis que permiten sentir el tacto y traspasar ese tacto hacia la persona que está utilizando esta prótesis. También estos electrodos que se pueden instalar en el cerebro directamente, y así poder controlar el movimiento de ciertas partes quizás que el cerebro ya no puede controlar después de algún accidente. Esto del microchip se está estudiando todavía, ¿ya? No es algo que se use comúnmente, sino que es una potencial aplicación. También implantes, también a nivel del cerebro, para personas que han perdido la visión. Esta empresa, Retina Implant, desarrolló un chip que puede traducir la información que llega a través de luz en el ojo y eso traducirlo a impulsos eléctricos. Y con esto el nervio óptico puede recibir estas señales y permite que personas que no veían puedan recuperar la vista parcialmente. Esto también está en fase de desarrollo. Lo último son órganos en un chip, en el cual en una placa muy pequeña tratamos de simular cómo funciona un órgano. Por ejemplo, ustedes sabrán que en el hígado es donde se procesan la mayoría de los medicamentos, de los fármacos, y eso es porque hay enzimas especializadas que convierten los fármacos a moléculas más simples. Entonces, en estos chips, lo que se hace o se intenta hacer es poner varias de esas enzimas, por ejemplo, o incluso algunas células, y poner el fármaco y ver qué pasa. Entonces, así, la gracia de este órganos en un chip es que nos permite hacer experimentos que antes teníamos que hacerlos en animales o en cultivos de células, que son más caros, más difíciles de hacer, y además también estamos tratando de trabajar lo menos posible con animales. Estos órganos serían una alternativa para hacer esas pruebas que antes teníamos que hacerlas en animales. Entonces, esto simula un órgano o simula algún mecanismo que existe en el cuerpo humano en una pequeña placa. Entonces, es algo fácil de usar, es algo que sería barato y reemplazaría muchos experimentos que son caros y difíciles. Y ahora sí, perdón, esta fue la clase de aplicación industrial en la biología, la parte número 2. Muchas gracias, que estén súper bien. Nos vemos en el horario de consulta. Adiós.